llamada carga de campo. Posteriormente hemos definido el campo eléctrico, separando la carga de campo, principio de superposición. Hemos conversado sobre distribuciones de cargas continuas, distribución de carga lineal. Hemos visto dónde se aplica en ingeniería. Hemos visto densidad de carga superficial, también hemos visto dónde se aplica. Densidad de cargas volumétricas, hemos visto simulaciones con MATLAB. Hemos visto la ley de Gauss, hemos hecho algunos problemas de la ley de Gauss. Hemos hecho también simulaciones con MATLAB, hemos hablado del potencial escalar o electrostático, que es una función escalar que también tienes una forma de calcular el potencial, primero, si es que te resulta más fácil, y después calcular el campo eléctrico, ¿no? Hemos visto potencial electrostático de distribuciones de cargas continuas. Sí, y hemos visto también algunos problemas, ¿no? Algunos problemas. Bien, vamos a hacer un problema en estos momentos. A ver, vamos aquí. Es este problema, este conjunto de problemas. El problema número 1, me parece que ustedes me hacen acordar ya, por favor. Problema número 1 ya se ha resuelto. El problema número 2 también hemos resuelto. Ustedes, por favor, me indican si no se ha resuelto. El problema 3, tú puedes leer, y estoy seguro que lo vas a entender. El problema 4, determina el potencial electrostático por una carga lineal, también me parece que hemos hecho. Vamos a hacer el problema número 5 y el problema número 6. El problema número 5 es para el problema número 3. Una carga volumétrica se define como ρ sub 0 para R menor o igual que A, y 0 para R mayor que A. Claro, sí, ρ sub 0 para R menor o igual que A, y 0 para R mayor que A. Cuando a ti te hablan de R, te están hablando de una esfera, cuando te hablan de R. En cambio, cuando te hablan de X, te están hablando de un plano, ¿no? De un plano, sí, de un plano. Entonces, aquí es en rectangulares y aquí es en esféricas. Entonces, para este problema 3, determina el potencial electrostático. Y el problema número 6, una carga eléctrica lineal con densidad de carga lambda sub 0 constante se localiza en una región espira circular de radio A, determina el potencial electrostático en el eje de la espira. Vamos a hacer el 5 y el 6. Bien, tenemos acá la solución. El problema 1 hemos hecho con la ley de Gauss. El problema 3 también hemos hecho con la ley de Gauss. Por favor, ustedes me acuerdan si es que algún problema por falta de tiempo no lo he resuelto. El problema del potencial de la carga lineal también ya lo hemos resuelto ya. Este problema es el del campo eléctrico producido por una carga definida como ρ sub 0 para R menor o igual que a 0. Aquí se aplica la ley de Gauss, ¿no? Un pequeño repaso. Tú tienes una distribución de carga volumétrica aquí, y nosotros, primero la intuición, sabemos que el campo eléctrico es radial, en la dirección R, ¿no?
R. Aquí se observa el campo eléctrico como es, alejándose del centro, ¿no? Entonces tú dibujas tu superficie de Gauss. Ya te hemos mencionado que esa superficie es imaginaria. Esa superficie no es una superficie de un cuerpo, es una superficie que tú te imaginas, ¿no? Una superficie que está en nuestra imaginación y nosotros aplicamos la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? La integral de superficie del campo eléctrico es igual a 1 entre epsilon sub 0, la carga encerrada por la superficie. La carga encerrada por la superficie. Entonces, si se trata de la superficie exterior, el campo eléctrico es constante en módulo, porque en dirección observamos que es variable, y observamos que el campo eléctrico es paralelo al vector unitario n. Como el campo eléctrico es paralelo al vector unitario n, este producto escalar desaparece. Aquí solamente tendríamos, por ponerte un ejemplo, E solamente. ¿Ya? Y como en módulo el campo eléctrico es constante, sale para afuera y me quedaría la integral de superficie cerrada. Como sabemos, esta superficie exterior es la superficie de una esfera y ese volumen se conoce. Si se trata de la esfera inferior que tú has dibujado aquí, también has dibujado una superficie esférica para que apliques la ley de Gauss. También, por ejemplo, en la superficie interior el radio es R. Y en la superficie exterior también el radio es R, ¿no? O sea, no es que el R, una cantidad sea menor que la otra o igual, ¿no? No es como decir uno es igual a dos, no, no. Sino que R es variable, ¿no? Este es un R para la primera superficie esférica y este es el otro R para, mejor dicho, para matar dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Para encontrar la respuesta de una vez. Entonces, el campo eléctrico será ER 4πr al cuadrado. Esa es la superficie de la esfera, tanto si se trata de la esfera interior que tú te has imaginado o de la esfera superior. Ahora, en cuanto al segundo, el segundo lado sí cambia, ¿no? Porque es la carga encerrada, porque acá tenemos integral del volumen de la carga encerrada por la superficie. Sabemos que ambas superficies encierran diferentes cargas. Por ejemplo, esta superficie encierra solamente esta carga que está acá, esta carga. Entonces sería ρ sub 0 por el volumen 4pi r al cubo entre 3. Y la superficie exterior encierra la carga que está aquí solamente, toda esta carga, que sería ρ sub 0, 4pi al cubo entre 3. Entonces, ya aquí indica para R menor o igual que A, y aquí para R mayor que A. Entonces, el 4pi se puede cancelar, simplemente pasas el R al cuadrado a dividir al otro lado, y ya tenemos la respuesta. El campo eléctrico es ρ sub 0 R, 3 veces epsilon sub 0, vector unitario R, ρ sub 0 al cubo, 3 epsilon sub 0 R al cuadrado, vector unitario R para R mayor que A. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Junior Edgar Belli. Sí, profesor. Por mi parte no tengo ninguna consulta. Ah, ya. Jesús Guamaní. Profesor, para el caso en que cuando el radio es mayor que A, ya considera que se mantiene constante, ¿verdad? ¿Se mantiene constante qué? No sé, pero eso sí no entiendo.
Mira, cuando el radio es mayor que A, el campo eléctrico es perpendicular también. Claro, el campo eléctrico aquí es menor que aquí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Este, depende. A medida que te alejas, el campo eléctrico disminuye, de hecho. Mira, esto también está en todos los libros, ¿no? Si por A o B, algo no me entienden, yo les pediría por favor que lean un libro, ¿no? Yo la verdad me siento mal porque las clases presenciales sería mucho mejor. Tú puedes observar el rostro del alumno, si entiende o no entiende. Uno sabe un poco de psicología y uno puede explicar con más detalle, ¿no? Bien, sí. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, este problema para que calcules el potencial, tienes dos caminos, ¿no? O utilizas la fórmula del potencial, el BR, 1, 4 pi epsilon sub 0, integral de la densidad de carga diferencial de volumen entre la distancia R. Esta figura te ilustra dónde vas a colocar el diferencial de carga y en qué punto vas a calcular. Aquí diferencial del volumen tienes que expresar tú en coordenadas esféricas, necesariamente esféricas, porque acá está trabajando, la región es esférica, ¿no? La distribución del volumen. Y este diferencial del volumen tienes que reemplazar aquí. Este vector, esta distancia R, porque aparece aquí en la fórmula, puedes aplicar la ley de coseno. La ley de coseno va a ser z al cuadrado, porque este tiene una altura, longitud z, r' al cuadrado menos 2z r' coseno de teta. Y eso reemplazas aquí. Como yo te mencioné tu problema ya es integrales. Tu problema ya es una integral triple, ¿no? Y ¿dónde está la carga? Phi varía de 0 a 2pi. Phi es el ángulo azimutal. Teta varía de 0 a pi. Y r varía desde 0 hasta. La solución de esta integral está en el libro o sea, el procedimiento, ¿no? Aquí sería bastante tedioso escribir bastante, ya sería matemáticas, ¿no? Cómo se calcula la integral y no quiero involucrarme mucho con las matemáticas. El potencial sale ρ sub 0 al cubo 3 veces epsilon sub 0 r, pero aquí yo he cometido un error, ¿no? Este es para r mayor o igual. Y ρ sub 0, 3 veces epsilon sub 0, 3 al cuadrado menos r al cuadrado para r menor o igual que a. Aquí sí se cumple mayor o igual, menor o igual, porque en la frontera los valores coinciden. ¿Ya? Ese sería el otro problema. Pero aquí hay otra forma de resolver el problema. La otra forma sería aplicar el potencial B2 menos el potencial B1 es igual al menos la integral desde 1 hasta 2 del E punto diferencial de R. Para esto, tú tendrías que ya conocer el campo eléctrico con la ley de Gauss. El campo eléctrico con la ley de Gauss se conoce dentro y afuera. Dentro vale ρ sub 0 R 3 veces epsilon sub 0 vector unitario R para R menor o igual que A. Y ρ sub 0 al cubo 3 veces epsilon sub 0 R al cuadrado vector unitario R para R mayor o igual, ¿no? Entonces, tú vas a calcular el potencial afuera. Aquí sí, como la distribución de carga es finita, en el infinito puedes considerar que el potencial es cero. Inclusive si no lo calculas, también sale. Sale porque por cálculo también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, B1 0 para cuando R1 tiende al infinito. Para R mayor que A primero calculamos. El B2 va a ser menos B1, aquí ya no he escrito el B1, pues si tú quieres que escribes menos B1, pues sabemos que es 0. Es menos la integral desde, acá si quieres le pones el R1 hasta R de esta integral. Esto sale 1 entre R.
menos 1 entre R. Si reemplazas R1 muy grande, efectivamente el potencial te sale 0, el potencial V1, ¿no? Y esta sería la respuesta del V2. Rho sub 0 al cubo, 3 veces epsilon sub 0 R. Y si quieres el potencial aquí adentro, ya no consideras infinito, sino evalúas el potencial en la superficie que ya has calculado anteriormente, el potencial que has calculado anteriormente lo evalúas en la superficie, ahí está. Ese sería ahora tu nuevo punto R1, y aplicas la fórmula B2 menos B1, menos la integral desde A hasta R. Ahora el campo eléctrico sería para R menor o igual que, y llegas a la misma respuesta. Aquí las integrales son más fáciles, como puedes ver. Jóvenes, no sé si me dejé entender. Sí se entendió, profesor. Sí, profesor. Sí, sobre todo explico un poco rápido porque esto ya lo hemos resuelto, ¿no? Bien, vamos aquí con resolviendo los otros problemas, que el problema 6, ahí está. El problema 6. El problema 6 te dice, aquí tenemos nosotros una carga lineal, una carga con densidad lambda sub 0 en en una circunferencia de radio A. Entonces, aquí, por ejemplo, es una explicación cómo puedes resolver tú desde un comienzo. Te piden el potencial en el eje. Entonces, tú aquí consideras como si tuvieras una carga puntual. No es puntual, es un diferencial de Q', ¿ya? Y este diferencial de Q' está contenido, tiene una pequeña longitud diferencial de R'. Entonces, diferencial de B es 1, 4 pi epsilon sub 0 diferencial de Q entre R. R sería esta distancia, porque vas a calcular el potencial aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí, por ejemplo, se observa un R'. Este R' es constante, es A. Y el R sin prima es Z. El diferencial diferencial de R' necesitas. Es este arquito que está acá. Entonces, este arquito puedes sacar por geometría A diferencial de Φ'. El diferencial de Q' es lambda 0 diferencial de R'. Es lambda sub 0 A diferencial de Φ'. Y esto vas a reemplazar aquí. O si no, si quieres el potencial en este punto, no, el diferencial de potencial sería 1, 4 pi epsilon sub 0, diferencial de Q' entre R, para toda la carga Q. Aquí sí podrías reemplazar, como tu carga es lineal, el diferencial de Q, lambda sub 0 A diferencial de Φ. Lambda sub 0 sale para afuera, A sale para afuera, te queda diferencial de Φ. Diferencial de Φ entre R. Ahora, el R que tú ves aquí es constante. Se observa que es constante. Así varíes tú la posición. Por ejemplo, si de acá trazas un R, es el mismo. Si de acá trazas un R, es el mismo. Si de acá trazas un R, es el mismo. Entonces el R es constante. Como el R es constante, sale fuera el integral. Entonces tú tendrías solamente integral de 0 a 2pi diferencial de Φ. Y eso vale 2pi. 2pi con 4pi te queda 2 en el denominador. Tenemos lambda sub 0 a 2 epsilon sub 0 por R. O si quieres en forma explícita, ¿cuánto vale R? Aquí podrías aplicar el teorema de Pitágoras. Potencial sería lambda sub 0 a 2 epsilon sub 0 al cuadrado más z al cuadrado a la 1 medio. Verificación, ¿cómo calculas el campo eléctrico? Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se menciona que tú, si quieres, calculas el campo eléctrico directamente. Pero si tú quieres, primero calculas el potencial y después calculas el campo eléctrico. El campo eléctrico, como nosotros sabemos, es menos gradiente de B. Menos gradiente de B. Ahora, el gradiente de B puedes expresar en rectangulares. En este caso sí. ¿Por qué? Porque el potencial depende solamente de Z. Y Z es una coordenada
una variable que es común en coordenadas rectangulares. Ahora, si quieres también aplicas el gradiente en cilíndricas. ¿Por qué? Porque la variable z es también una variable en coordenadas cilíndricas. Entonces el campo eléctrico va a ser menos derivada de B con respecto a X en la dirección X. Como aquí no ves X, simplemente esto es cero. Aquí tienes derivada de B con respecto a Y. Como acá no depende de Y, no hay Y, es cero. Aquí sí tienes que derivar, ¿no? Porque tienes menos derivada de B con respecto a Z en la dirección, vector unitario Z. Aquí sí tienes que derivar esto, ¿no? Si aplicas en cilíndricas, tenemos menos derivada de B con respecto a ρ, vector unitario ρ menos 1 entre ρ, derivada de B con respecto a phi, vector unitario phi. Como aquí no depende de ρ, no depende de phi, simplemente estos son ceros. Y tienes menos derivada de B con respecto a Z. Entonces, observa que te va a salir la misma respuesta. En conclusión, el campo eléctrico es menos derivada de B con respecto a Z. Tienes que derivar. Y la derivada es esta. Y esta respuesta coincide con los problemas con el problema que hemos hecho de la espira circular con densidad de carga lambda sub 0. Listo, ya terminamos estos problemas. Ahora vamos Profesor, avanzando. profesor, Sí, una te escucho. pregunta. ¿Qué pasaría si la espira estuviera en movimiento, en su mismo eje? ¿Sería el mismo el potencial? Eso depende, porque si el movimiento es con una velocidad muy grande, cercana a la luz, ya no se cumple electrostática, eh, ya no se cumple nada de electrostática. Ahora, si el movimiento es muy lento, puedes aproximar a electrostática. Pero también eso es otro tema complicado, ¿no? Porque esa es una aproximación que tú haces si el movimiento es muy lento. Pero si el movimiento no es muy lento, pero tampoco es cercano a la velocidad de la luz, ya hay otras fórmulas. Ya. Inclusive, cuando la espira inicia su movimiento, ahí hay un potencial retardado. Se llama potencial retardado, se llama. Produce una cierta radiación. Ese es un tema un poquito complicado que ustedes lo pueden ver en electromagnetismo 2, en el tema de radiación. Sí. No sé si con esto le aclaro algo, joven. Gracias, profesor. Sí, ya muchas gracias a ti por tu pregunta. Vamos aprendiendo un poquito más, ya usted me ha motivado realmente, me ha motivado y para seguir explicando y vamos explicando. Mira, acá hay un tema bien interesante y aquí voy a tratar de tener mucha paciencia para explicarte por qué yo cuando hablo de cargas, también hablo de conductores a la vez. ¿Estamos? ¿Por qué? Vamos aquí con la pregunta. Ahora vamos a ver campos electrostáticos en medios conductores. Campos electrostáticos en medios conductores. Este es importante. Y mira, y es fácil. ¿Eh? Créeme que esto es fácil, no es difícil. Solamente tienes que acordarte como los 10 mandamientos. Yo a propósito no me acuerdo de los 10 mandamientos. No lo digo como burla, sino que es verdad, ¿no? No me acuerdo yo de los 10 mandamientos. Nosotros, la verdad, cometemos tantos errores que a veces pensamos que lo que hacemos es normal, ¿no? Y casualmente cometemos esa cantidad de errores porque nosotros no tenemos presentes los 10 mandamientos. Por ejemplo, uno de ellos sería no mentir, ¿no? Pero nosotros casi siempre mentimos. A veces sin querer mientes, ¿no? Supongamos que alguien te dice, oye, estoy bien de peso, ¿no? Y supongamos que está medio llenito. Tú le dices, no, sí estás bien, para no ofenderlo, ¿no? Entonces, una mentira piadosa, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos yo no me acuerdo todos,
Ya. Pero te digo lo siguiente. Electrostática y medios conductores es muy fácil, es unos cuantos mandamientos nada más que te voy a decir. Primero, el primero. El campo eléctrico dentro de un conductor es siempre cero. Siempre es cero el campo eléctrico dentro de un conductor. Siempre es cero. ¿Cómo podría explicarse esto? Vamos a explicar en estos momentos. Vamos a utilizar la explicación del libro de Sadiku, que me agradó su explicación, ¿no? Él dice lo siguiente, mira, y yo coincido con él. Supongo que acá tienes un conductor. Vamos a ver. Este es un conductor. Ya, imagínate que tú tienes un campo inicial, un campo eléctrico que se le aplicó al conductor, ¿no? Un campo, a ver, un campo externo podría ser. Entonces, para hacer un campo externo vamos a hacer este dibujo. Este es el E inicial. Ya. Y el E inicial, si tiene esa dirección, tiene esa dirección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablamos de conductor? ¿Qué cosa es un conductor? ¿Qué características tienen los conductores? Sin necesidad de meternos con la mecánica cuántica, ¿ya? Sin necesidad de meternos con la mecánica cuántica, eh, eh, si no vamos a hacer una explicación sencilla. Supongo que acá tenemos un núcleo acá, un núcleo, eh, una carga positiva, y el electrón que está aquí a su lado, ¿no? El electrón, la carga negativa. Entonces, este campo eléctrico va a ejercer una fuerza eléctrica que va a ser la carga por el campo eléctrico. Como el electrón es negativo, la fuerza tiene dirección contraria al campo eléctrico. Ahora, ¿qué más ocurre? Ocurre que los electrones son más débiles, que tienen menos peso que el núcleo. Entonces van a salir disparados. Ahora, ¿por qué van a salir disparados o por qué se van a desplazar? Porque la característica de un conductor es que los electrones de las últimas capas están débilmente ligadas al núcleo. Esa es la característica de un conductor. Por eso se llama conductor, conduce. Entonces el electrón, como tiene una fuerza para abajo, los electrones se van a desplazar en la parte inferior. Y por lo tanto, la parte superior va a quedar con un exceso de cargas positivas. Entonces, estas cargas positivas y estas cargas negativas van a producir un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a tener esta dirección. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a este campo? No se menciona mucho este campo, porque lo que interesa es la resultante. Este campo le podríamos decir que es el campo producido por las cargas polarizadas en las superficies, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico, no sé cómo le podrías llamar, como son producidos por las cargas polarizadas, le podrías llamar P, ¿no? Porque en verdad nadie habla de este campo.
Pero ¿cuál es el efecto? El efecto es que este campo que es verde, que va para abajo, y el campo que va en negro se van a anular aquí, se anulan. Y por esa razón es que el campo eléctrico dentro del conductor es cero, ¿ya? Y no solamente se anula, sino que se modifica el campo. El campo ya va a ser otro, ¿ya? ¿No? O sea, el campo del que estamos hablando es el resultante. Entonces, mire, observen, el campo neto va a ser este que está aquí. Este campo exterior. Ya está modificado, mira. Este campo E que aparece aquí en la figura es el campo resultante. Es un campo neto. Entonces, en un conductor, el campo eléctrico es cero. ¿Ya? Y la carga eléctrica también es cero. La carga eléctrica neta es igual a cero. No la carga, porque existen cargas positivas, negativas, porque el conductor es una materia, y toda materia está constituida por núcleos. Entonces, decir que no hay carga es como decir no hay materia. Hay cargas positivas y negativas, solo que la carga neta es cero, quiere decir existe la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Ya. Esto lo voy a mencionar rápido. Profesor, diga, el campo eléctrico que sea cero dentro de un conductor, está bien, yo le acepto ya por su explicación que usted me ha dado. Pero que la carga neta sea cero, ¿cómo explica usted? ¿Sabe cómo se explica? De una forma bien fácil se explica. Inclusive algunos libros lo explican rápido y hacen su esquema. ¿Qué vas a hacer tú? Tú haces esto, mira, justo en la frontera dibujas una superficie, ¿ya? Y aplicas la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Para no estar escribiendo a cada rato, perdón, para no estar escribiendo a cada rato, ya te he dicho qué se hace. Se dibuja una superficie imaginaria, tú vas a dibujar una superficie imaginaria acá. Y en esta superficie vas a aplicar la ley de Gauss, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice ley de Gauss. Dice, la integral de superficie del campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces tienes que evaluar este campo eléctrico en esa superficie. Pero el campo eléctrico en esa superficie es cero. Observa. Aquí adentro hemos dicho que el campo es cero. Y se aplica la ley de Gauss, integral de superficie del campo eléctrico, que es cero, es igual a la carga neta encerrada. La carga neta encerrada va a ser igual a cero. Mira, es fácil aplicar la ley de Gauss. Es fácil, ¿eh? Y sus explicaciones también son simples. ¿Ya? Bien, jóvenes, no sé si me entienden. Sí, profe. Sí, profesor, se ha entendido. Muchas Sí, gracias. Yo profesor, se entiende. la verdad es, sí, ¿alguna pregunta? No, dijo que sí se entiende, está bien. Ya. Sí, miren, yo estoy haciendo un esfuerzo porque yo ya, durante la pandemia la pasé mal realmente. Creo que todos la pasamos mal. Y ahora, tenía un poco de insomnio durante la pandemia, ¿no? Y ahora está durmiendo muy bien todo, pero no sé, otra vez ha venido el insomnio. Entonces, ayer no he tenido mucho sueño, pero mi intención es seguir explicando, ¿no? Continuar. Bien, otra pregunta. Acá dice el potencial en toda la región del conductor es constante. El potencial en toda la región del conductor es constante. O sea, el potencial aquí es constante. No cambia.
Pregunta, ¿cómo lo demuestras? Jóvenes, cuando yo hago preguntas es para motivar la clase, para que todos estemos atentos, pendientes. No es que yo quiera hacerles quedar mal, sino es una motivación. Dice, el potencial en toda la región del conductor es constante. ¿Cómo lo demuestras? Sí, jóvenes, ¿cómo se demuestra? Profe, puede ser entre la relación que hay entre potencial y campo eléctrico, ya que, bueno, entre el conductor, sabemos que el campo eléctrico es cero, el Ya. potencial, de cierta forma, en el infinito, o sea, tomaríamos dos puntos, uno en la región y otro puede ser dentro del conductor. En Ah, ese también caso, claro, el potencial sería constante, sí, ¿no? Pero ¿cómo demuestras? No, claro, B1 es igual a B2. Sí, sí, siempre va a ser constante. Sí, podría ser así. Podría ser así, ¿no? Como tú dices, tomas un punto acá, un punto 1 y acá un punto 2, hace la integral de línea, B1 igual a B2, claro. Eh, pero también, claro, muy bien, ¿no? Sí, excelente. Pero también hay otra forma, más, quizás, si me permites explicarlo. Como nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, ahí está. Esto es, ¿no? El gradiente es un operador diferencial. El gradiente es un conjunto de derivadas, como hemos visto en el ejemplo anterior. Si este campo eléctrico es cero, quiere decir que el gradiente de B va a ser cero. Para que el gradiente de B sea cero, el B tiene que ser una constante. Puede ser cero también, o puede ser diferente de cero, ¿ya? Pero es constante, es constante. O sea, ¿dónde va a ser constante? En todos los puntos. Ya te salió constante, entonces va a ser constante aquí, 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 en todos los puntos va a ser constante. Y como es constante, eh, el campo eléctrico es perpendicular también. ¿Por qué es perpendicular el campo eléctrico? Porque el gradiente es un vector que es perpendicular a las superficies equipotenciales. Por ejemplo, acá esta figura, mira, esta figura que es una simulación. Nosotros vemos aquí que el campo eléctrico entra en forma perpendicular y en la superficie este es un conductor. Y estas son las superficies equipotenciales. Mira. Y en las superficies equipotenciales el campo eléctrico es perpendicular. El campo eléctrico es un gradiente. Y si tú revisas bien el análisis vectorial, ocurre que el gradiente es perpendicular a las superficies equipotenciales, a la superficie donde el potencial es constante. Entonces, tenemos que el campo eléctrico es perpendicular. Ya sabemos por qué el campo eléctrico es cero acá adentro y aquí es diferente de cero. Ya, eso tienes que saber tú. ¿Qué más? Eh, existe una relación entre el campo eléctrico y la superficie del conductor y la densidad de carga superficial. Sí, esto se demuestra con la ley de Gauss. E.n es sigma entre epsilon cero. E.n sigma entre epsilon cero. Y aquí hay una simulación con MATLAB. Esta es una simulación con MATLAB. Esta es real, esta simulación. Como acá tú tienes un cilindro, un conductor cilíndrico, y le aplicas un campo inicial. Cómo el campo se modifica
debido a que este conductor, al fenómeno que te he explicado, ¿no? Que las cargas positivas se van a la parte superior, las cargas negativas a la parte inferior, y existe un campo eléctrico. Por ejemplo, esta es una figura y esta es una simulación con MATLAB. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? E.n vale sigma entre epsilon cero. Por ejemplo, el n aquí es para arriba, perpendicular. El campo eléctrico también para arriba. Aquí el sigma te sale positivo. O sea, aquí va a haber una carga positiva. Y aquí E.n, observa, tienen direcciones contrarias. Aquí te va a salir la carga negativa. Con esta relación calculas tú. ¿Y cómo se demuestra esta relación? Esto se demuestra con la ley de Gauss. Con la ley de Gauss se demuestra, fíjate, la ley de Gauss, qué importante es. Ya. Entonces, esto es, como yo te digo, electrostática en medios conductores. Ahora, ¿por qué por qué cuando yo hablaba de una superficie eh, tiene carga constante, y te decía que también podía ser un conductor? Por lo siguiente, mira, esta parte yo considero que es importantísimo, ¿no? Pero muchas veces eh, no, esto no recalca mucho los libros, no hacen hincapié los libros en esto, pero es importante. Y aparte tú tienes que saber distinguir cuando te están hablando de carga y cuando te están hablando de conductor. Si a ti te dicen en el espacio, en todo el plano X sí existe una carga con densidad sigma, no te están diciendo que ahí hay un conductor, te están diciendo que hay carga regada en la superficie. Por ejemplo, mira, tienes esto. Tienes aquí, tienes carga. Carga sigma. Te dicen, en una superficie rectangular se tiene carga eléctrica con densidad sigma. No te equivoques, no te están hablando de conductor. Estamos. Ahora, supongamos que a ti te dicen, por ejemplo, ¿por qué son parecidos? Supongo que aquí te dicen a ti, se tiene un conductor. Un conductor es sólido, ¿no? Un conductor tiene espesor. Y te dicen, hay carga, tiene una carga sigma. Por ejemplo, ¿cómo podría aparecer una carga sigma aquí? Este es conductor, vamos a decir. Este es conductor. Fíjate que ya te están hablando de conductora. En cambio, anteriormente no te hablaban de conductor. Anteriormente te decían carga superficial. Este es conductor. Profesor, ¿y cómo hemos dicho que la carga dentro del conductor es cero? Sí, no hay carga neta, ¿no? Entonces va a haber en la superficie. Podría ocurrir que en la superficie tú tienes carga acá. Y la carga va a ser sigma. Entonces, fíjate que acá tienes carga en la superficie y acá este es conductor, pero la carga está en la superficie. Sigma. ¿Me entiendes? Ahora,
Pregunta para ustedes. Supongamos que acá tienes una carga en la superficie. ¿Cómo podría aparecer esa carga en la superficie? ¿Qué dices tú? Aplicándole un campo eléctrico. Claro, aplicándole un campo eléctrico. Pero ¿por qué se iría a la parte superior y por qué no se iría a la parte inferior? Por ejemplo, podrías hacer esto tú, mira, acá está, mira. Supongamos que acá tienes unas cargas, acá sí tienes cargas libres. Supongamos tienes cargas libres, lo mismo que teníamos aquí. Pero en este caso es menos sigma. Ahí está. Entonces, este menos sigma produce acá abajo un campo eléctrico. El campo eléctrico no va a ser para abajo. Como es negativo, el campo eléctrico va a ser para arriba. El campo inicial. Entonces, ¿qué va a hacer este campo? Va a llevar las cargas negativas hacia abajo y las cargas positivas se van a ir hacia arriba, ¿no? Y aquí se va a depositar carga sigma. Ya. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Supongamos que, ya, a ver, tú puedes decir, profesor, aquí a mí no me interesa esto, o sea, yo sé que por algo va a aparecer una carga aquí, solo quiero trabajar con esto. Esto es exactamente igual que esto. Si esta carga produce un campo eléctrico, este también va a producir el mismo campo eléctrico si tiene la misma carga y la misma dimensión, por ponerte un ejemplo. Entonces, que no te extrañe que en este problema vamos a utilizar resultados de la placa superficial que hemos visto anteriormente y lo vamos a aplicar a un conductor. Porque las cargas, el fenómeno es muy parecido, muy similar. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Quedó claro? Profe, una consulta. En ambos casos existen cargas negativas, ¿cierto? Pero no sé, eh, no sé si están en Ah, cargas no, opuestas o... aquí, aquí solamente tienes carga positiva. Pero aquí en este conductor, en la parte superior hay carga positiva y en la parte inferior hay carga negativa. Ahora también Ah, ya, ya. en un conductor también puede haber solamente carga positiva, neta en la superficie. Ejemplo, mira, y esto creo que ustedes lo saben, pero le voy a aclarar. Supongamos que acá tienes un conductor. Ya, este es un conductor. Y tú, fíjate que este es otro fenómeno que vamos a ver parecido. Si tú aquí le aplicas una batería, por ejemplo, aquí está tierra, aquí tienes una fuente de tensión y lo conectas al conductor. Supongamos que tu fuente de tensión aquí es más o menos 100 voltios. Esta fuente carga al conductor. ¿No? ¿Qué hace la fuente de tensión? Realiza un trabajo, lleva las cargas de menor potencial a mayor potencia. Entonces acá el conductor va a quedar cargado. La carga dentro del conductor no hay carga. La carga solamente aparece en la superficie, carga. Entonces aquí va a ser sigma. Ahora, el sigma no es constante, ¿ah? Acá no vas a decir, no, acá es el mismo. No, 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 no. El sigma es variable. Variable es el sigma. Y solamente hay carga positiva aquí en el conductor. Y además este conductor va a tener un potencial que va a ser constante en todos los puntos. Pregunta, ¿cuál es el potencial? ¿100 voltios? 100 voltios, efectivamente. 100 voltios. Vamos con un problema. Vamos a resolver un problema
Ahora vamos a agarrar la versión explícita. La versión explícita donde hay, también es lo mismo. Se resuelven los problemas. Si tienes tiempo lo lees. A veces yo sé que ustedes no tienen tiempo. Eh, Cuando estás en casa, a veces salen otras preocupaciones, otras cosas que hay que hacer. Aquí está lo mismo. Ahí está, ahí está, acá está casi lo mismo, campos electrostáticos de medios conductores. El campo eléctrico dentro de un conductor es cero. Tienes el campo inicial más el campo polarizado igual a cero. Ya sabes de dónde sale ese campo SUP, ¿no? Las cargas progresivas producen un campo que anula el campo inicial. La carga neta dentro de un conductor es cero. Se demuestra mediante la ley de Gauss. La carga se distribuye en la superficie de un conductor. El potencial dentro y en la superficie de un conductor es constante, porque el campo eléctrico es menos gradiente de B. Ya, el campo eléctrico es normal a la superficie de un conductor. Aquí está la relación entre el campo eléctrico y en la superficie del conductor. Sale sigma entre epsilon sub 0. Ya. Justo acá tenemos un problema. Tenemos el problema del capacitor. El capacitor, ¿ya? De placas paralelas conductoras. Aquí te están diciendo que tienes conductor tú. Este es conductor. Este es un conductor. Capacitor de placas paralelas, claro, acá faltó decir placas paralelas conductoras. Este es conductor. Vamos a indicar aquí. Conductores. Entonces, el primer conductor se carga con una fuente de tensión. Acá hay una fuente de tensión que carga al conductor. Y lo que va a hacer esta fuente va a cargar al capacitor, al conductor superior, y la carga se va a ir a la superficie. En este caso, nosotros no podemos decir que tú tienes la carga positiva está abajo y la carga negativa arriba, no. Simplemente esto se encarga de darle carga, exceso de carga, ¿no? De acuerdo, es como, a ver, se me ocurre, tú tienes un carro y no tiene gasolina. O sea, quiere decir que la carga neta, gasolina neta es cero, ¿no? Tú le llenas el tanque. Entonces, ¿quién llena el tanque? Una fuente, ¿no? El grifo. Entonces, ahí ya tienes gasolina, tienes un exceso de gasolina. Entonces, aquí pasa lo mismo, la fuente de tensión carga al conductor. Entonces, aquí va a haber un sigma de carga positiva. Ahora, este sigma es variable, pero lo que va a pasar es que tú vas a tomar yo ya te mencioné en la clase anterior, de que en ingeniería se trabaja con aproximaciones. Consideras como si esto fuera muy grande. ¿Cómo lo haces para que sea muy grande? Cada uno de los conductores tiene L por L, ¿no? Tiene longitud L por L, ancho y largo, ¿no? Si L es mucho mayor que D, la separación, entonces esto tú ya lo consideras como si fuera infinito, como si fuera infinito. O sea, lo que hemos visto anteriormente. Y aquí tú tienes, aquí está conectado a una fuente, perdón, está conectado a tierra. El conductor inferior está conectado a tierra. Entonces, por la ley de atracción, esta carga va a traer carga de signo contrario, la ley de atracción. ¿Y quién le va a proporcionar esa carga? Tenemos tierra. De tierra va a venir porque están pidiendo, hay una atracción,
y vienen acá las cargas negativas. Ya, entonces aquí sería menos sigma. Ahí tienes el ejemplo claro de, es como si tuvieras dos placas. Ya sabes, la carga, el sigma no puede estar dentro del conductor porque se ha demostrado que dentro del conductor la carga neta es cero. Ya. Entonces, ¿qué te piden? Te piden la capacidad, puede ser, ¿no? Ya no estamos adelantando. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que, podrías trabajar de esta manera, mira. Ya te expliqué que hay sigma y menos sigma. Podemos trabajar de esta manera, mira. A ver, aquí te explico. Como esto tú lo consideras como si fuera una placa infinita, ¿ya? Acuérdate de la placa. Te va a producir un campo para abajo. Y acuérdate que el campo era sigma entre 2 veces epsilon sub 0. ¿Te acuerdas de este resultado, no? Este campo eléctrico. Para abajo, aquí. Es uno de los campos. Ocurre que esta carga tiene menos sigma. En la superficie, aquí tienes menos sigma. Si esta carga fuera positiva, te produce un campo eléctrico para arriba, pero como es negativa, te produce para abajo también. Entonces tienes otra vez sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Dos campos tienes tú para abajo. Entonces, como tienes sigma 2 veces epsilon sub 0, sigma 2 veces epsilon sub 0, te queda sigma entre epsilon sub 0. Jóvenes, no sé si me entendieron esta parte. Sí, profesor. Ya, entonces observen que tiene que ver con lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Y claro, alguien puede decir, profesor, pero esto no es placa, esto no es cargas en la superficie. No, pero son similares, como te expliqué anteriormente, ¿no? Son similares, podrías aplicar de esa manera. Bien, entonces, como tú ya sabes cuánto es el campo eléctrico es menos sigma entre epsilon sub 0. Ahora tú lo que puedes hacer es aplicar esta fórmula, mira, esta que te he enseñado. B2 menos B1 es el menos integral desde el punto 1 hasta el punto 2. Fíjate. Yo en la clase anterior te manifesté, esto siempre lo vas a aplicar, siempre vas a aplicar esto. Entonces, ¿quién sería el punto 2? El punto 2, ¿quién sería el punto 2? El punto 2 sería aquí, por ejemplo, mira. Cualquier punto que está acá. Sería el punto número 2. ¿Quién sería el punto 1? Este sería el punto 1. Este sería el punto 2 y este sería el punto 2, el punto 1. Ahí vas a aplicar la diferencia potencial. En el punto 2, el potencial se conoce, es V sub 0. Y en el punto 1 está conectado a tierra. Cuando está conectado a tierra, su potencial es 0. Está conectado a tierra, su potencial es 0. Entonces, B2, acuérdate, es V sub 0, perdón. Y B1 es igual a 0. Entonces, aplicas B2 menos B1 menos esta fórmula. B2 es B0, B1 es 0. El punto 2 es D, el punto 1 es 0. Punto 1 es 0. Ahí está. Este es el punto 1, 0, el punto 2 es D, menos, y como el campo eléctrico tenía esta dirección, menos K. Ahora el diferencial de R. También acuérdate, cuando hemos hablado de diferencial de R, hemos hablado que los campos eléctricos no interesa el recorrido. Si tú haces el recorrido así, la integral de línea te va a hacer lo mismo, pero aquí vas a sufrir. En cambio, está permitido tomar una línea recta, porque como el rotacional del campo eléctrico es 0, el campo eléctrico es conservativo. Una de las propiedades de los campos conservativos es que la integral de línea
no depende del recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué recorrido se toma? Vertical. Entonces, Z diferencial de Z por comodidad. Entonces aquí, menos con menos más, sigma entre epsilon sub 0 sale para afuera, y el D, la integral, vas a tener solo diferencial de Z, sale D. El sigma vale B sub 0, epsilon sub 0 entre D. El campo eléctrico, y ya lo calculaste, como el campo eléctrico es sigma entre epsilon sub 0, y el sigma ya lo calculaste, el campo eléctrico sale menos B sub 0 entre D en la dirección K. ¿Ya? Eso, por ejemplo, se ha encontrado ahora, ¿no? Eso no es definición ni nada de eso. Y la carga, puedes encontrar la carga positiva, la carga positiva aquí sería sigma por el área. Entonces, la carga positiva sería sigma por el área, que es L al cuadrado, porque la carga solamente está en la superficie. Y calculaste la carga total, y la capacidad es carga entre diferencia de potencial, ¿no? Entonces sale epsilon sub 0 por el área entre la separación de los conductores. El potencial en cualquier punto. Sí, también puedes calcular la función potencial, o sea, el punto 2 ya no lo tomas aquí, el punto 2 lo puedes tomar por aquí. Entonces aplicas, si quieres el potencial en cualquier punto, BZ, menos, el punto 1 si lo tomas en el conductor inferior, menos 0 hasta Z, y te sale B sub 0, Z entre D. No sé si esta parte me has entendido. Jóvenes, ¿algún comentario, jóvenes? Espero me hayan entendido. ¿Qué dice el joven Wilmer Macha? Sí, profe, sí le he entendido casi todo, sino que estoy analizando bien. Ya. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Perdón. Ya. Ya. Este es el potencial, por ejemplo. La función potencial lo puedes calcular, es B sub 0 Z entre D. Si Z vale 0, el potencial vale 0. Si Z vale D, tenemos B sub 0 D entre D, el potencial vale B sub 0. ¿Ya? Pero cuando tú analizas los problemas analíticos, para que tú puedas aplicar el plano, siempre tiene que decirte que L es mucho mayor que D. Si no, el problema sería muy difícil, muy complicado realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si el problema, el L no es mucho mayor que D, no es mucho mayor que la separación? El problema sería muy complicado, y ahora se recurre a herramientas computacionales, ¿no? Como por ejemplo puede ser MATLAB. Entonces quería mostrarte una simulación con MATLAB, como tú acá tienes el conductor superior. Aquí el largo no es mucho mayor que la separación. Entonces fíjate cómo son las líneas equipotenciales, de esta manera, ¿no? Siempre tangentes, constante, y cómo es el campo eléctrico, mira. El campo eléctrico es de esa forma, ¿no? Acá están casualmente las líneas equipotenciales, estas son las líneas equipotenciales. Aquí, por ejemplo, el contorno es B, y el vector es el campo eléctrico, el rojo, el vector, ¿no? La flecha. Entonces aquí observa, yo en este ejemplo lo que he hecho es, le he aplicado acá 10 voltios. Aquí se observa el color, este color lila, 10, y aquí celeste, 0. Entonces observa que va subiendo el potencial.
Bueno, jóvenes, eh, no sé si me entendieron, alguna pregunta, algún comentario. Primero, la importancia. ¿Cuál es la importancia de los dipolos eléctricos? Nosotros vamos a aprender en qué cosa es un dipolo eléctrico y para qué se va a aplicar, dónde vamos a aplicar. ¿Ya? Bien, comenzamos. Los dipolos se va a aplicar cuando tratemos otro tipo de material, ya no conductor, sino vamos a tratar los aislantes o los dieléctricos. Cuando hablamos de aislantes o dieléctricos, que es un tema interesante, mucha matemática, mucha abstracción, entonces ahí vamos a utilizar los dipolos. Por eso es que es importante estudiar dipolos. Entonces, ¿cómo hablamos de dipolos? Dipolos son dos cargas puntuales de signo opuesto, ¿ya? Cuya separación es muy pequeña, ¿ya? O el punto donde producen el potencial está muy distante. Acá tenemos dos carguitas, mira. Una carga Q y una carga menos Q. Aquí cumple el requisito. Son dos cargas puntuales de signo opuesto. Q menos Q. Cuya separación es muy pequeña o el punto donde se produce el potencial está muy distante. O sea, R, este es R, es mucho mayor que D. O si trazas este R1, es mucho mayor que D. O este R2 es mucho mayor que D. Ya. Entonces, ¿cómo surgen este R1, este R2? En verdad son vectores posición, de las cargas hasta el punto donde tú vas a calcular el potencial. Supongo que el potencial, el punto está aquí. El punto donde tú quieres calcular el B. Entonces, ¿qué pasa? Que la distancia es así. Esta distancia sería de la carga Q. Este es el R1. De la carga negativa, esta es la distancia R2, que vendría así. Y este R, ¿qué cosa es? Bueno, este R es el vector posición desde el origen de coordenadas. Ya. En verdad esto sería si el punto está cercano, pero como este punto está muy alejado, prácticamente R1 lo encuentra, pero casi en el infinito. O sea, una buena aproximación es que R1, R2 son casi paralelos, y con R también. Por esa razón, porque el punto está muy alejado. Entonces, ahora, en cuanto a los ángulos, este ángulo es un ángulo θ1, este ángulo es θ, este ángulo es θ2. Ocurre que como son prácticamente paralelos R1, R2 con R, θ1 es aproximadamente igual a θ2 y es aproximadamente igual a θ. Entonces, R mucho mayor que D, como se mencionó, R1 mucho mayor que D. Claro, aquí lo que faltó quizás es un poquito de literatura, decir quién es R1 mayúscula. R1 es la distancia desde la carga positiva hasta el punto donde vas a calcular el potencial. ¿Qué cosa es R2? La distancia desde la carga negativa hasta el punto donde vas a calcular el potencial. ¿Y qué cosa es R minúscula? La distancia desde el origen de coordenadas hasta el punto donde vas a calcular el potencial. Jóvenes, ¿me entendieron? Ya, ahora, ¿cómo se calcula el potencial? Voy a explicar la forma más sencilla, más fácil, la que está en los libros orientados para ingeniería, ¿no? Ya, ¿cómo se calcula el potencial? Fácil, principio de superposición. El potencial producido por las cargas es, debido a la carga positiva, Q
4 pi epsilon sub 0 por R1. Ya está. El potencial que produce la carga negativa más menos Q, 4 pi epsilon sub 0 R2. Aquí sacamos como un denominador 4 pi epsilon sub 0 R1, R2, Q, R2 menos R1. Se entiende inmediatamente. Y como nosotros hemos dicho que vamos a aplicar aproximaciones sencillas, no vamos a complicarnos la vida. ¿Cómo pues? Aquí aparece la diferencia de R2 menos R1. ¿Cómo calculas este R2 menos R1 aproximadamente? Lo que vas a hacer es, vas a utilizar trigonometría. ¿Cómo así aplicas trigonometría? Ocurre que, ¿cuál es la diferencia? Trazas una perpendicular así. ¿Ya? Entonces, ahora sí son iguales. R1, este es R1. Entonces, la diferencia va a ser esta parte que está acá. Esta es la diferencia de R2 menos R1. Y esta diferencia vale, como este es el ángulo teta y este también es el ángulo teta, esta diferencia vale d coseno de teta. Ahí está. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dice Renzo Pérez? Sí, profe, todo claro. Carlos Garay. Cueva León. Todo claro, profe. Ya, gracias. Ahora, en el denominador aparece R1 y R2. Este R1 por R2 también en una aproximación simple es que es R al cuadrado. O sea, porque acá, mira, R1 es ligeramente menor que R2. Ya que esta separación es pequeña, ligeramente mayor. Y R minúscula está entre R, es ligeramente mayor que R1 y ligeramente mayor que R1 y ligeramente menor que R2. Entonces esta aproximación R al cuadrado es correcta. Es como si tú, por ejemplo, multiplicaras 999, a ver, 999 por 1001. Y tú dices, bueno, 999 es ligeramente menor que 1000, 1001 es ligeramente mayor que 1000. Entonces esto podría ser 1000 elevado al cuadrado por 1000. 1000 al cuadrado. Y créeme que no estás equivocado. Entonces salió este R al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué tenemos acá? Ya, salió R al cuadrado. Entonces, reemplazamos aquí R2 menos R1 de coseno de teta, y aquí R al cuadrado sale esto. U de coseno de teta, 4 pi menos R al cuadrado. Pero esto necesita un reacomodo. ¿Ya? Mira, espero que no te resulte complicado, por favor. Esto necesita un reacomodo. ¿Cuál es? Este d coseno de teta debe salir de algún lado. Bueno, acá tenemos el vector d. Observa que el vector d es un vector que va desde la carga negativa hasta la positiva. Y el r va así. Si tú haces el producto r punto d, te sale rd coseno de teta. Justo acá está. Acá me falta el r. Entonces, agregar el r. Pero si estás agregando un r acá, tienes que agregar un r acá. Ahora sí. d.r, 4 pi epsilon sub 0 r al cubo. Ahora, esto es una definición. Se define el momento dipolar eléctrico P. Se define el momento dipolar eléctrico P. Esa es una definición. El momento dipolar eléctrico
es Q por la carga positiva por el vector D. La carga positiva por el vector D. Ya, ese es el momento dipolar eléctrico, P. Q por el vector D. De manera que el potencial, como acá tienes QD, el potencial de un dipolo es P.R, 4pi epsilon sub 0 R al cubo, que es lo mismo P coseno de teta 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. ¿No? El P, observa que este podría ser el módulo de P. Ya, y el campo eléctrico de un dipolo, ojo, esto está en esféricas. Este resultado, cuando te hablan de dipolo, te dan el resultado en coordenadas esféricas. Entonces, como ya tú tienes el potencial de un dipolo, el campo eléctrico de un dipolo E es menos gradiente de B. Menos gradiente de B es menos derivada de B con respecto a R en la dirección R, menos 1 entre R derivada de B con respecto a teta en la dirección teta. Y bueno, lo que tienes que hacer es derivar con respecto a R, reemplazar menos ahora con respecto a teta, y es este resultado. ¿Ya? Ahora, hay libros avanzados que te dan la fórmula del campo eléctrico así, mira, de esta manera. Que es lo mismo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sino que yo he resuelto el tema de una forma fácil. He tratado de hacerlo de una forma fácil. ¿Ya? Bien, ahora te explico dónde vamos a aplicar los dipolos. ¿Dónde? ¿Estamos? ¿Dónde y cómo vamos a aplicar los dipolos? Vamos aquí con una pizarra. Espero me esté dejando entender. Compartir. ¿Ya? La pizarra. Vamos a borrar. Ya, en esta parte vamos a escribir, o aquí mismo. Ya. Mira, tú imagínate sí, está bien, este modelito de carga también vamos a tomar. Bueno, me está ayudando esta figurita, me va a volver a ayudar. Aquí vamos a dibujar. Imagínate que este es un núcleo. Es un núcleo y acá tienes la carga positiva. Y acá tienes la carga negativa. Vamos a dibujar de nuevo. Bueno, acá va a ser algo parecido ya. Jóvenes, no sé si me están atendiendo. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya, mira. Este ya no es un conductor. Ya no es conductor ya. Este ya es otro material. Este material se llama dieléctrico. El otro nombre que recibe es aislante. Dieléctrico o aislante. No es conductor. Es dieléctrico o aislante. Por lo tanto, sus propiedades son diferentes. ¿Qué pasa con los dieléctricos o los aislantes? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa con los dieléctricos o aislantes es que los electrones de las últimas capas todos los electrones están fuertemente ligados al núcleo. O sea, la fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones es grande. En cambio, en los conductores, la fuerza de atracción entre
el núcleo entre el protón, ¿no?, y los electrones es débil, sobre todo en las últimas capas. Tú le aplicas un campo inicial y los electrones se desprenden del núcleo por la fuerza eléctrica. En los aislantes, los electrones están fuertemente ligados al núcleo. Entonces, suponte que este es un núcleo. Entonces tú le aplicas un campo eléctrico. La carga positiva va a desplazarse un poquito para arriba, por efecto de la fuerza. Se va a ir para arriba. Y la negativa se va a ir abajo, por la fuerza eléctrica. Este es en uno. En otro, la carga positiva se va a ir para arriba y la carga negativa. En otro núcleo, por ejemplo acá, la carga positiva se va a desplazar, la carga negativa. ¿Sí? Y en otro núcleo aquí, por ejemplo, aquí va a estar la positiva y aquí va a estar la negativa. Entonces, no se va a desplazar, no se va a desprender el electrón, porque es otro material, es un dieléctrico aislante. Ahora, la pregunta que puede ser, profesor, ¿y siempre va a pasar eso, que nunca se va a desprender? No, 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 sí se va a romper. Imagínate que le aplicas un campo eléctrico, pero intenso, un campo eléctrico muy grande. Ahí sí lo destruyes al material. Una pregunta te quiero hacer a ti, y la pregunta que te hago es para ver si sabes, ¿no? Si sabes, si no sabes, y si no sabes, es brillante la oportunidad de preguntarte para que conozcas un poco más, ¿no?, sobre dieléctricos. Supongamos que tú tienes un dieléctrico y le aplicas un campo inicial y lo destruyes al dieléctrico. ¿Qué quiere decir destruir? Ya los electrones se desprenden, pues, ya, porque el campo eléctrico que es muy grande ya. Se llama la ruptura dieléctrica, descarga eléctrica. ¿Qué nombre recibe ese campo eléctrico que destruye al dieléctrico? Si te acuerdas de física 3, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, te digo cómo se llama. Rigidez dieléctrica. ¿Qué es la rigidez dieléctrica? Es el campo eléctrico, la rigidez dieléctrica es el máximo campo eléctrico que produce descarga en los dieléctricos o aislantes. Descarga quiere decir que las cargas se desplazan, pues, ¿no? Ya se porta como se rompe el dieléctrico. Te hago una pregunta. ¿Tú has visto un aislante quemado en instalaciones eléctricas? ¿Has visto o no has visto un aislante quemado? Del cable, profesor. Del cable. Claro, el aislante del cable, ¿no? El aislante del cable. Entonces, ¿qué pasó? Que no soportó el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, aquí, esto tienes una carga positiva y una carga negativa. Una positiva o una negativa. Estos son los dipolos que nosotros vamos a estudiar. Estos son los dipolos, mira. Estos son los dipolos. ¿Ya? Estos son los dipolos. ¿Me dejo entender? Estos son los dipolos eléctricos. ¿Qué fórmula vamos a utilizar cuando estudiemos dipolos eléctricos? La fórmula que hemos visto anteriormente.
Ya. Bien, jóvenes, son las 11:40. Pienso hacer lo siguiente. Lo que yo pienso hacer ahora es hacer un ejemplo sobre dipolos, otro ejemplito, ¿no? Que no está muy claro y les pido disculpas. Lo que pasa es que el Word de estos PDF, del PDF explícito, no sé dónde está, no sé si está en la otra laptop que se me malogró. Y tiene ciertos errores, ¿no? Que esos errores te los explico cómo es que salen. Y inmediatamente después que haga ese ejemplo, vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 2 es métodos especiales para resolver problemas de campos eléctricos, ¿no? Como es la ecuación de Laplace. ¿Les parece si hacemos un pequeño descanso? Quiero tomar un poco de líquido. Mi garganta está un poco seca. Si es que no Sí, tienen profe, ustedes alguna estaría bien. observación. Ya. Bien, vamos a hacer unos minutos y Recording stopped. retornamos. Me hacen acordar para continuar la grabación, por favor.